Y vamos ahora a Medio Oriente, donde hay un nuevo enfrentamiento. Desde 1948, en que se creó el Estado de Israel, en medio de todos los países árabes, los conflictos entre árabes y judíos han sido repetitivos a lo largo de la historia. Hace 15 días estalló uno en la Franja de Gaza. Vamos a ver los detalles. Es una verdadera lluvia de misiles Qassam de las milicias de Hamas sobre Tel Aviv, una ciudad costera israelí con 435.000 habitantes. La mayoría de los cohetes son interceptados en el aire por el sistema de defensa antimisiles de Israel, denominado Cúpula de Hierro. La última escalada de violencia entre israelíes y palestinos ha generado hasta ahora 212 víctimas mortales y 1.300 heridos en la Franja de Gaza, incluidos 59 niños y 35 mujeres. Mientras que en Israel, 10 personas fallecieron, entre ellos 2 niños. Se estima que en poco más de una semana 3.150 misiles han sido lanzados desde la Franja de Gaza por Hamas. 460 cayeron sobre territorio autónomo palestino y solo algunos en Israel. Dos son los grupos armados palestinos detrás de los ataques: el partido miliciano Hamas y la Yihad Islámica, considerados como grupos terroristas. La respuesta de Israel fue inmediata. Los bombardeos israelíes comenzaron después de 2 semanas de tensión en la ocupada Jerusalén Este. عدنان تم تدمير المبنى بالكامل. نعم. الصوت يا محمود راح. A finales de abril, la policía israelí puso barricadas en los principales lugares sagrados venerados tanto por musulmanes como judíos. Se celebraba el Ramadán, la principal fiesta religiosa de los palestinos, lo que provocó enfrentamientos con la policía. La medida fue tomada por los palestinos como una restricción. Aunque las barricadas fueron removidas, las protestas continuaron. Las movilizaciones palestinas también rechazaban el desalojo de sus familias en el barrio de Sheikh Jarrah de Jerusalén Este, donde se dio paso a nuevos colonos israelíes. Después de ello, Hamas lanzó los primeros misiles. En este momento estamos lanzando hacia el aeropuerto de Ramón, al sur de Palestina y a 250 kilómetros de Gaza, un cohete que puede alcanzar hasta 250 kilómetros. Israel señala que sus objetivos son las bases militares, redes de túneles y casas de los altos mandos de Hamas y la Yihad Islámica, usados como búnkeres de guerra. La orden es seguir atacando objetivos terroristas. Las fuerzas de defensa de Israel lo están haciendo bien. Hoy han eliminado a otro alto comandante de la Yihad Islámica. La Franja de Gaza tiene 365 kilómetros cuadrados y está rodeada de un muro de hormigón de 8 metros de altura y 68 kilómetros de largo, donde sobreviven más de 2 millones de palestinos. Para muchos, la prisión más grande del mundo. Y esto provocó que la población de Gaza construyera túneles bajo el cerco para abastecerse de alimentos. Pero también fue usado por Hamas para ingresar armas e insumos para fabricar sus misiles. Vamos a continuar con este camino hasta que logremos todos nuestros derechos. Y esta batalla solo es un paso en el camino hacia la victoria y la liberación. Pero, ¿cómo y cuándo empezó este conflicto? En 1947, las Naciones Unidas dividió el territorio palestino en 2 estados, uno judío con un 54% del área y otro árabe con un 46%.
Un año después se fundó Israel y 5 millones de sobrevivientes del Holocausto judío llegaron de todo el mundo. Según los palestinos, Israel inició una limpieza étnica por medio de la expulsión de sus ciudadanos de su propio territorio. Cuando llegaron aquí, los judíos de Europa del Este accedieron al poder, del movimiento sionista a la dirección del país, y trataban a los judíos de los países árabes como una raza menor, inferior. En 1948, 5 países árabes, Líbano, Egipto, Jordania, Irak y Siria, inconformes con la creación del nuevo Estado, le declaran la guerra a Israel. Pierden y los israelíes se anexan el 78% del territorio palestino. En 1967 Israel volvió a ocuparlo militarmente y la nación palestina quedó sin territorio hasta que en 1994 las Naciones Unidas crea la Autoridad Nacional Palestina con 2 zonas, la Franja de Gaza controlada por Hamas y Cisjordania y Jerusalén Este manejado por el partido político Al-Fatah. Han desarrollado una máquina de opresión. Hay 2 autoridades, pero una sola forma de hacer las cosas y no hay lugar para la disidencia. Por ahora nadie sabe qué podría pasar en la Franja de Gaza, donde 500.000 de desplazados no tienen dónde vivir por la constante violencia. Miles necesitan atención médica y psicológica por tantos años de guerra y la pandemia. Mientras tanto, la actual escalada de violencia no tiene signos de atenuarse, a pesar del pedido de un alto al fuego de la comunidad internacional. Esta es una zona donde se repiten los conflictos. Parecen no tener solución y nunca acabar.